Hola, vamos a comenzar con muestreo. Miren, como el muestreo se relaciona mucho con las ciencias sociales y con otras cosas ajenas, digamos, a la matemática. Primero vamos a ver, antes de entrar a la parte técnica, a la parte matemática, vamos a ver un poco algunas definiciones, ¿no? Entonces, lo primero es que, bueno, eh, el muestreo de lo que se trata es de que tenemos una población, la población pues es el conjunto total de unidades a observar, mientras que la muestra es un conjunto, es un subconjunto de la población, entonces es un subconjunto de la población. Y bueno, de lo que se va a tratar el muestreo es de encontrar la mejor forma de diseñar, de seleccionar una muestra para los resultados que obtengamos a partir de ella, extenderlos a toda la población, ¿sí? Entonces, bueno, aquí yo estoy hablando de unidades a observar. Entonces, bueno, pues aquí tenemos las unidades a observar o unidades de observación, ¿sí? Entonces, esto, ¿qué puede ser? Bueno, puede ser un objeto o más frecuentemente una persona o un animal, etcétera, para el cual se hace alguna medición, ¿sí? Por ejemplo, si estamos tomando longitudes de tornillos, bueno, pues la unidad es un tornillo y la observación o la medición pues es su longitud. Luego queremos ver cuál es la población objetivo, ¿sí? Que bueno, claramente es el conjunto completo de unidades de observación. Entonces, si se trata de tornillos, pues son todos los tornillos que queremos medir. Pero, por ejemplo, si se trata de personas, pues mi población objetivo puede ser todos los estudiantes de la UACM, ¿no? Entonces, esa es mi población objetivo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ahora yo hablé de las unidades de observación y ahora de las unidades de muestreo. ¿Cuáles son las unidades de muestreo? Bueno, pues son las unidades de observación, ¿no? Unidades eh, que, se, que pueden ser seleccionadas para la muestra. Pueden seleccionarse para la muestra. Entonces, ¿por qué dice que las unidades que pueden seleccionarse? Bueno, porque a veces hay unidades que no podemos seleccionar. Por ejemplo, yo dije que podría querer que mi población sean todos los estudiantes de la UACM, pero si los alumnos que ingresaron el año pasado, en 2020,
por causa de la pandemia no tienen sus datos actualizados, pues a ellos no los puedo seleccionar para la muestra. Entonces allí ya me están haciendo falta unidades de observación, ¿no? Que no pueden formar parte de las unidades de muestreo. Y luego voy a tener algo que se llama el marco muestral. ¿Qué es el marco muestral? Básicamente es una lista de las unidades de observación. Ahora, bueno, básicamente, digo yo, pensando por ejemplo en eso, ¿no? En los alumnos de la UACM, pues sería eso, ¿no? La lista de todos los alumnos por número de matrícula, por plantel, etcétera. Pero puede ser, por ejemplo, si yo quiero tomar una muestra no de los alumnos de la UACM para los cuales hay una lista, sino de la alcaldía de Tláhuac, se me ocurre. Entonces allí no hay una lista de todas las personas que viven en la alcaldía de Tláhuac. Entonces allí puede ser un mapa, por ejemplo, de toda la delegación de la alcaldía. Es que bueno, yo todavía soy del tiempo de las delegaciones. Entonces, puede ser un mapa de la alcaldía por calles, por colonias, etcétera. Y entonces a partir de allí vamos a ver cómo es que se selecciona la muestra, ¿sí? O si voy a hacer una encuesta, bueno, un muestreo de, hace ratito hablaba de tornillos, pues ahí no tengo un mapa, no tengo una lista, pero bueno, pues ahí tendría yo alguna forma de identificar los tornillos, ¿no? A lo mejor los tengo distribuidos en cajitas y las cajitas a su vez tienen allí los tornillos pues sí, ahí acomodados. Entonces yo voy a ver, voy a tomar la cajita número 3 y de la cajita número 3 voy a seleccionar el quinto tornillo de la segunda capa. Entonces, bueno, allí yo tengo que también tener alguna otra forma de identificar cada una de las unidades, ¿no? Entonces eso es el marco muestral. Bueno, entonces esto es el muestreo. Ahora, algo que sucede cuando hacemos muestreo, nosotros generalmente, bueno, en esto, así como en cualquier otra rama de las matemáticas, idealizamos. Entonces, yo quiero, aquí voy a poner usando esto como conjuntos. Yo tengo la población objetivo. La población objetivo es un conjunto, ¿sí? Y bueno, pues aquí voy a distinguir otro conjunto. Voy a poner, a ver, este conjunto, a ver, así, lo voy a poner aquí. Este va a ser otro conjunto. Y este va a ser el marco de muestreo de la población. ¿Qué quiere decir esta parte de acá que yo tengo que no está dentro de la población objetivo? Bueno, aquí puede ser que en el marco muestral yo tenga elementos que no son elegibles.
elementos que no son elegibles. ¿Por qué no? ¿Por qué no serían elegibles? Por ejemplo, se me ocurre, decía hace un rato de una alcaldía. Yo hago un mapa con la gente que está en la alcaldía de Tláhuac y entonces allí yo selecciono una colonia y a partir de allí una calle y una casa y entonces resulta que en esa casa viven, no sé, 10 personas, pero una de ellas, bueno, encuentro 10 personas, pero una de ellas no vive realmente en la delegación de Tláhuac, está de visita. Entonces, a pesar del COVID y todo eso, anda de visita. Bueno, pues entonces esa persona no es elegible. Tengo elementos que no son elegibles porque yo solo quiero personas de la de la alcaldía del Tláhuac. Entonces, allí tengo personas que no, estos no son elegibles, ¿no? Entonces, bueno, ahí puedo tener eso. También puedo tener acá otros que sí sean elegibles, pero que aunque sean elegibles, no, no se pueden contactar, digamos. Es decir, volviendo al ejemplo de la alcaldía de Tláhuac, llegó a una casa, resulta que en esa casa viven, o bueno, no, hay 10 personas, pero cuando yo pregunto, también hay 2 personas más, pero esas 2 personas que deberían de estar allí, pues no están porque trabajan hasta más tarde y entonces a la hora que yo salgo de trabajar ellos todavía no regresan, a la hora que yo empiezo a trabajar ellos ya se fueron, entonces no los puedo contactar para hacerles la encuesta. Bueno, también hay otros que no quieren contestar. Ajá, como en el censo, ya ven que iban los encuestadores y preguntaban, bueno, hay gente que pues no quiere contestar. Entonces, pues esos, aunque sí estén allí, si no contestan, pues ya no se pudo incluir en la muestra. Y luego hay otros que no pueden responder. Sí los encontramos y vemos allí, pero por ejemplo puede tratarse de niños muy pequeños o de ancianos o de gente con discapacidades. No sé si todavía se puede decir discapacidades o ya también es discriminativo, con eso de que ahora todo es discriminativo. Y entonces, pues ahí va a haber personas que no van a poder estar en la muestra. Aquí también hay algunos que no están incluidos en el marco. No incluidos en el marco, bueno, eso a lo mejor en el ejemplo de la alcaldía de Tláhuac no es válido si tengo un buen mapa, pero sí podría ser en el caso que les decía hace un rato de la UACM, si todavía no se ha subido a la base de datos los alumnos más recientemente que ingresaron recientemente, entonces esos no van a estar incluidos en el marco, esos no los puedo tomar para la muestra. Y entonces ya que
paso todo esto, pues me queda lo que está aquí en esta parte de aquí. Solo estos son los que forman parte de la población a muestrear. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos modelos matemáticos y nos ponemos allí a hacer cuentitas y hacemos inferencias y demás, lo que estamos suponiendo es, generalmente suponemos que la población objetivo es igualita a la población a muestrear. Pero como ya estuve explicando, va a pasar frecuentemente que esto no es cierto. Y entonces pues allí vamos a tener errores en nuestras estimaciones. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Bueno, pues podemos tener algo que se llama el sesgo. El sesgo de selección. ¿Qué es el sesgo? El sesgo es cuando estamos obteniendo un valor diferente al que queremos medir. Entonces, bueno, hay diferentes razones por las que hay sesgo, pero así un ejemplo rápido para ilustrar esto es que yo, por ejemplo, quiero medir longitudes de tornillos y entonces tengo tornillos de todas las longitudes supuestamente, pero cuando yo agarro para medir, resulta que los tornillos más pequeños cuando yo con la mano quiero agarrar allí al azar, los más pequeños se me escapan, entonces allí hay un sesgo que estoy dejando fuera los tornillos más pequeños, lo cual me va a dar un promedio, por ejemplo, si quiero por medio de las longitudes, me va a dar un promedio más alto que el que realmente es al estar dejando fuera los tornillos más pequeños. ¿Sí? Entonces, el sesgo es eso, que me lleva a un valor diferente del real. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando seleccionamos, pues hay varias formas en que puede haber sesgo. ¿Sí? Entonces, una de ellas es una causa del sesgo, es cuando la muestra no se elige al azar. ¿Sí? Entonces, ocurre, por ejemplo, cuando la muestra no se elige al azar. Pero también ocurre en otras, ¿no? Entonces, a veces ocurre también cuando eh, el procedimiento de selección depende de la característica a medir, de la característica de interés. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que alguien, pues un psicólogo, por ejemplo, hace una encuesta de, eh, de los adolescentes que platican con sus padres o con sus maestros acerca del SIDA, se me ocurre, ¿no? Entonces, queremos ver qué tan
propensos, bueno, qué tanta voluntad le ponen los adolescentes a platicar acerca del SIDA. Y entonces, pues obviamente que si yo quiero saber eso, pues alguien que no le gusta hablar del SIDA con sus padres o con sus profesores, pues tampoco va a querer formar parte de una muestra. Entonces allí ya hay una característica de interés que depende del procedimiento también de selección de la muestra. Entonces, pues ahí hay algo, ¿no? También puede ocurrir cuando el investigador usa una muestra, digamos, aquí le voy a llamar a su juicio personal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que eh, el, el investigador elige a él a su juicio personal. A ver, yo quiero ver en un salón de clases, se me ocurre, quiénes son más o menos los estudiantes típicos de la UASM. Y entonces dice, bueno, pues voy a incluir aquí a este chavo que se me ocurre que es típico de la población estudiantil porque trabaja en las mañanas, entonces pues es típico. Y voy a incluir a esta chica porque estoy enterado de que ella es madre soltera y se me hace que es típico que haya madres solteras. Y voy a escoger a este porque, etcétera, etcétera. Lo que está pasando es que en esa muestra, en lugar de obtener una conclusión, lo que se está haciendo es lo contrario. Él ya tiene en su mente una, digamos, una población típica y únicamente está tomando a gente que le sirva para reforzar la idea que ya tiene. Entonces allí hay sesgo. También hay otras causas, por ejemplo, eh, cuando se tiene eh, multiplicidad de unidades en el marco. ¿Qué quiere decir esto? Eh, ah, resulta que, por ejemplo, vamos a suponer que es una lista, ¿no? Entonces yo agarro una lista, o bueno, agarro dos listas. Voy a decir que yo tengo en mis dos grupos de la UACM a los que les estoy dando clase. Voy a agarrar de allí, pues a ver, veo, bueno, pues aquí en este grupo tengo 10 y acá otros 10 alumnos, tengo 20 alumnos. Bueno, pues de esos 20 alumnos voy a agarrar yo una muestra. Pero resulta que en las dos listas no hay 20 personas diferentes, sino que varios de mis alumnos de un grupo también son alumnos en el otro grupo. Entonces en realidad tengo menos alumnos y varios de ellos están representados dos veces. Entonces es más probable que elija para mi muestra a un alumno que toma dos clases conmigo que a uno que solo toma una de ellas. Entonces allí también hay sesgo. Eh, También hay sesgo cuando la muestra está compuesta de voluntarios. ¿Por qué hay sesgo? Bueno, vamos a suponer eh, que se me ocurre, quieren hacer una encuesta. Bueno, eso lo hemos visto inclusive en la universidad. Alguien va a hacer una encuesta sobre acoso sexual y en lugar de elegir gente al azar,
Dice, a ver, los que hayan sufrido o las que hayan sufrido acoso sexual, pasen al cubículo. Entonces, vamos a hacer una encuesta. O bueno, no dicen los que hayan sufrido nada más. Quien quiera participar en una encuesta, que pase. Es obvio que quien no ha sufrido acoso, pues no va a acudir. Van a acudir quienes sí han sufrido acoso. Entonces, a la hora de sacar la, la muestra y luego los promedios y demás, pues esto va a tener sesgo porque la gente no está representando totalmente a la población, sino están representando solo a una parte. Y eso sucede también siempre que hay encuestas usando únicamente voluntarios. Eh, bueno, hay otros, pero este es básicamente algunos de los orígenes de sesgo. También hay los errores de medición y estos también afectan seriamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues pasa que a la hora de medir puede haber mm, bueno, se le puede llamar de varias formas, pero bueno, hay, digamos, error sistemático en los instrumentos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, por ejemplo, que alguien, un profesor de promoción, digamos, de promoción de la salud, va a pesar a sus alumnos. Pero resulta que la báscula en la que los va a pesar, eh, él no se fijó, pero tiene una, ¿cómo se llama esto? Bueno, tiene ahí algo, digamos, un pedazo de metal que hace que la gente parezca que pesa más, ¿no? Vamos a decir que tiene por allí un cacho de plomo, así como los que les ponen a veces en el tianguis para que pesen más las naranjas. Bueno, ya entonces, o bueno, en el tianguis allí, a ver, a uno de los vendedores le pone un cacho de plomo al balanzón y entonces ya allí, eh, cada que pesan, todo pesa más, pesa 100 gramos más, 500 gramos más, 1 kilo más, etcétera. Y entonces allí hay un error sistemático, ¿no? Eh, Se me ocurrió eso, así medio descabellado, pero se entiende, ¿no? O bueno, algo que puede ocurrir, por ejemplo, en un termómetro. Si un termómetro no está bien calibrado, ahora que ya los termómetros son de pistolita, si no está bien calibrado, puede a todo mundo medirle más alta la temperatura o más baja, ¿no? Si se trata, por decir algo, de un centro comercial y quieren todos entrar a gastarse su dinero y están haciendo fila y allá el policía está midiéndoles la temperatura, pues a lo mejor si está en una zona donde hay mucho COVID, eh, el gerente le dice al poli, no, pues a ver, vamos a bajarle un poco para que aunque tengan COVID puedan entrar y gastar y ya si se enferman pues no importa, ¿no? Entonces allí puede haber también un error sistemático en los instrumentos, etcétera, ¿no? Bueno, y luego hay eh, errores en la medición que no tienen que ver necesariamente con los instrumentos. Me refiero a instrumentos para medir pesos, estaturas, etcétera, sino que tienen que ver con otro instrumento, un instrumento, en este caso puede ser el cuestionario.
si hace el investigador un cuestionario, a veces pasan cosas en los cuestionarios, ¿no? ¿Qué pasa en los cuestionarios? Pues que a veces la gente no entiende la pregunta. No entiende la pregunta y puede dar una respuesta errónea, ¿sí? O pues la gente también no dice la verdad, ¿vale? Digamos que el investigador pregunta algo y la persona pues contesta cualquier otra cosa, o a veces la gente pues no dice la verdad porque pues no quiere, o a veces la gente olvida, ¿no? Entonces también, ¿no? Puede ser. Entonces, y hay más cosas, o sea, esas son unas nada más, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que hay gente que a diferentes personas le contesta cosas diferentes, ¿no? Hay gente que, bueno, yo vi por allí en algún libro que dice que van a veces a hacer encuestas sobre racismo en Estados Unidos, y si el entrevistador es blanco, pues dicen que no hay racismo. Y si el entrevistador es negro, pues dicen que sí. Entonces, a diferentes personas le contestan cosas diferentes. O a veces contestan lo que creen que va a impresionar al entrevistador, ¿no? O sea, si el entrevistador es un hombre, es un chavo, pues le pregunta, oiga, ¿y usted hace ejercicio? No, pues no, yo qué voy a hacer ejercicio. Pero si es una chava, dice, no, pues sí, yo diario hago ejercicio, o etcétera, ¿no? Entonces, pasan diferentes cosas, ¿no? Y luego, otra cosa que pasa con las encuestas y que puede afectar también la medición es que eh, hay los errores no, no atribuibles al muestreo. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, por ejemplo, digamos que alguien está haciendo una encuesta de, de qué tanto la gente se la pasa en el internet, ¿no? Entonces, a veces el error allí puede ocurrir no por la forma en que hacen la pregunta, o no por la forma en que está diseñado el cuestionario, sino simple y sencillamente resulta que cuando se fueron a hacer la encuesta, eh, la gente que contestó casualmente ese día eran los que se la pasan todo el día en el internet, y entonces pues no pudieron contestar los que no, porque pues ese día sí trabajaron, o al revés, ¿no? Estaba pura gente que se entretiene en otra cosa en lugar del internet, ¿no? Pero bueno, eh, los errores no atribuibles al muestreo van a incluir cosas que eh, inclusive, por ejemplo, eh, en lo de los tornillos que les decía hace rato, pues pueden ser atribuibles a los instrumentos, no porque estén mal calibrados o porque haya allí alguna clase de manipulación. Simple y sencillamente, si vamos a decir que se mide tiempo, eh, entonces puede suceder que eh, cuando la persona, bueno, porque a veces hay unos
cronómetros, eso si tomaron algún laboratorio de física o no sé, a veces pasa, ¿no? Que tienen un botoncito aquí y entonces pues el cronómetro funciona bien y todo, pero cuando hacen bueno, primero el pulso inicial para que inicie la medición de tiempo y luego el impulso final, pues la reacción cuenta, ¿no? Y eso siempre va a pasar independientemente de cómo se haga la medición, cuáles sean los relojes que se usan, etcétera, etcétera. Pues siempre hay un tiempo de reacción, ¿no? De la persona. Por ejemplo, ¿no? O puede haber un error cuando se está usando un flexómetro, resulta que cuando alguien está midiendo también la estatura, pues no tiene una escuadrita para ver exactamente dónde queda la persona, tiene algún error de paralaje porque la persona está muy alta o muy chaparra, etcétera. Entonces, son errores de otro tipo, ¿no? Entonces, también eso va a afectar. Entonces, básicamente, eh, en el muestreo, los errores entran en todo esto que vimos aquí, ¿no? Entran porque la población objetivo no es la misma que la población a muestrear, porque hay sesgo de selección, porque hay errores de medición y porque hay errores no atribuibles al muestreo. Todos ellos van a introducir errores en todas las mediciones que se hagan, ¿sí? Bueno, entonces, hasta aquí le vamos a dejar en esta parte y ya en la próxima clase vamos a empezar con otra cosa. Pero bueno, esto es con lo referente a los tipos de muestreo, no, los tipos de error en el muestreo. Entonces, pues aquí le dejamos. Gracias por su atención.